Muchísimas gracias, estimado Nilton. Gracias, Alex Academy Perú. Muchísimas gracias a todo aquel que hace posible que los acompañe virtualmente, por lo menos en este gran evento académico tan importante, tan interesante, y ojalá que cubra por demás las expectativas que se habrían previsto. Muy bien, vamos a apoyarnos en una presentación para poder hacer un poco más fluida mi participación. Un segundo, por correcto, creo que ya está Sí, doctor, sí se puede observar. listo. Muchísimas gracias. Correcto. Entonces, estimados amigos, hoy vamos a conversar, a brindar algunas ideas acerca de la prueba del delito de lavado de activos, un delito que es el más representativo quizá de este nuevo bloque del derecho penal económico. Digo nuevo porque recién se está empezando un estudio a profundidad en nuestro país en los últimos años. Seguro con atención a la vinculación de personajes bastante conocidos involucrados en este tipo de procesamientos. Pero eh, es bastante interesante conocer cómo se maneja el tema probatorio en un delito tan complejo como el de lavado de activos para poder avisorar hacia dónde camina el aspecto probatorio del derecho penal económico. Muy bien, sin más entonces, tenemos que recordar, estimados amigos, que el delito de lavado de activos es un delito proceso. Llamamos a este un delito proceso porque puede cometerse normalmente con la concurrencia de muchas personas y a lo largo de varias etapas o con la verificación de muchos actos engarzados, encadenados en un solo proceso criminal. El Grupo de Acción Financiera Internacional habría establecido por lo menos 3 etapas en un ciclo de lavado o en un proceso de lavado de activos: blanqueo de dinero, lavado de capitales, blanqueo de capitales, reciclaje de dinero, como quisiera llamarse. Pero en nuestra legislación hemos optado por lavado de activos. El GAFI dice entonces que habrían 3 etapas que podrían denominarse etapas de colocación, etapas de intercalación o transferencias, ensombrecimiento también, y la tercera etapa que sería la reintegración o vuelta a la organización para que pueda ser aprovechado, utilizados las ganancias ilícitas en beneficio de la organización, para la nueva secuencia de actos delictivos o para el disfrute como el producto criminal por parte de los integrantes de aquellas organizaciones. Nosotros hemos recogido probablemente esa reseña doctrinaria dogmática de Gafi y hemos establecido o hemos tipificado los 3 momentos del ciclo de lavado en nuestra legislación penal, a través de una ley especial, claro está, que actualmente es el decreto legislativo 1106, modificado esencialmente por el decreto legislativo 1249. Hay algunas modificaciones posteriores, pero sustanciales respecto de la descripción típica no lo son. Solamente tienen una inclusión de la copenalidad de inhabilitación o el aumento de la misma. Entonces, el primer momento, que es esa incorporación del producto del delito a la economía, al tráfico económico, es lo que nosotros hemos tipificado como los actos de conversión. Y los hemos previsto en el artículo 1 de nuestra legislación especial. En el propio artículo 1 también hemos incorporado la modalidad de la transferencia, que viene a constituir la segunda etapa del proceso de reciclaje, en la etapa de intercalación o ensombrecimiento del producto ilícito. Aquí es donde se realizan todos los actos destinados a alejar el bien de ese origen ilícito inicial para poder ocultar su real naturaleza. Y un tercer momento que nosotros hemos tipificado bajo los verbos de ocultar y tener, que en realidad son más de 10 modalidades típicas recogidas en el artículo 2
de nuestra ley especial. Este es el momento de retorno con la apariencia de licitud de los activos vinculados a un origen delictivo para poder lograr su disfrute con aparente tranquilidad por esa aparente justificación lícita inmediata, o también para su reinversión en las actividades criminales. Ahora, debemos distinguir primero, para poder hablar de la prueba del lavado de activos, qué es lo que necesitamos probar en un delito de lavado de activos para poder exigir la consecuencia jurídica. Tenemos que distinguir el concepto criminológico del concepto penal o típico penal del delito de lavado. Estas tres etapas de la conversión, transferencia y ocultamiento y tenencia en el proceso de lavado pueden ser entendidas bajo dos ópticas semánticas o conceptuales. El concepto criminológico, que hace referencia a todo ese proceso de lavado, a todo el ciclo de lavado, que es la intercalación, la colocación previa, luego la intercalación y luego el retorno o reintegración, que completan un ciclo de lavado, y el proceso puede tener varios ciclos. Se dice que jamás podría entenderse como finalizado un proceso de lavado porque siempre habrá algún acto adicional que realizar. Y bueno, este concepto criminológico involucra todos esos actos, todos los actos contenidos dentro del proceso de lavado. Mientras que el concepto típico penal del delito de lavado, pues solo hace referencia a la detección de cualquier acto, cualquiera de los actos dentro de ese proceso de lavado. Como decíamos, el proceso de lavado está compuesto por muchísimas acciones. Si nosotros detectamos cualquiera de esas acciones, tenemos un caso de lavado, en virtud al concepto típico penal del delito de lavado. No necesitamos entonces, esta es una primera idea fuerte que quiero resaltar, no necesitamos verificar, identificar y mucho menos probar todo un ciclo de lavado. No necesitamos probar todo el proceso de lavado. Solo necesitamos acreditar para exigir la consecuencia punitiva una modalidad, un solo acto dentro de ese proceso global de lavado de activos. Por eso es que se ha construido nuestra norma bajo la naturaleza de un tipo mixto alternativo. Es decir, varias modalidades típicas descritas en nuestra ley especial, pero la consecuencia jurídica se desplegará con la verificación de por lo menos una de estas. No es necesario la presencia o verificación de varias que comporten siquiera un ciclo de lavado completo. Ahora, ¿qué más debemos tener claro para definir qué debemos probar para luego poder conversar del cómo? ¿Qué debemos probar en el delito de lavado? Listo y claro está que solo necesitamos hacer alusión al concepto típico penal de lavado. Una acción dentro del proceso de lavado. Pero necesitamos probar los actos generadores del lavado de activos, es decir, los actos generadores del objeto del lavado, de los bienes o activos ilícitos. No, no probamos, no necesitamos acreditar en un delito de lavado, pues esa acción delictiva previa que genera el producto del delito, que genera lo que luego va a ser el objeto de las acciones de lavado. No necesitamos probar ello, solo necesitamos probar las acciones propias del delito de lavado. Ahora también había cierta discusión respecto de si tendríamos que probar alguna finalidad lucrativa o de agotamiento de consecuencia luego de la acción del lavado. Pues no, no tenemos que probar tampoco ninguna verificación de disfrute o ánimo de lucro en el delito de lavado. Solo tenemos que probar la acción misma de lavado de activos, engarzada, incrustada en un proceso más grande, más amplio del lavado de activos. Hasta aquí
pareciera ciertamente un poco simple, ¿no? Un poco simple pareciera acreditar un delito de lavado. Pues no tengo que acreditar todo el proceso, no tengo que acreditar todo el ciclo siquiera o un ciclo siquiera de lavado. No tengo que identificar entonces a todas las personas que participan en el proceso de lavado. No tengo que identificar todas las acciones de ese proceso de lavado. Solo me basta con identificar una acción dentro del proceso de lavado. Dos, no tengo que identificar un delito generador con todas las características eh, que eso significa. Quién realizó el delito generador, cuándo, cómo, por qué, en qué cantidad, cuál fue la modalidad típica. No, porque la autonomía del delito de lavado me permite, pues, tener una investigación, un procesamiento y una sentencia, una condena por delito de lavado sin haber verificado con detalle el delito previo, ¿no? El llamado delito previo, el delito generador, subyacente, como se quiera denominar. La actividad criminal originaria. Así es como la ha denominado la sentencia plenaria casatoria vinculante que resuelve este problema. Las actividades criminales que dan origen a ese objeto que luego va a ser materia de actos de lavado, pues es lo que tenemos que probar. No un delito previo, no un delito específico generador de activos, sino una actividad criminal eh, generadora de activos o con capacidad potencial de generar activos, que puedan vincularse con los activos que son objeto de las acciones de lavado que estamos investigando. Luego vamos a hablar en unos minutos respecto de cómo hacemos esa vinculación o esa prueba. Bueno, entonces con estas dos ideas iniciales, pues parece a primera vista que no sería muy complicado tener por probado un delito de lavado. Sin embargo, lo es en la práctica por el método probatorio que hay que utilizar, por la naturaleza misma de la acción de lavado de activos. La acción de lavado de activos se realiza normalmente con la finalidad de que no se conozca el real origen de los activos, que no pueda detectarse su real vinculación con un ilícito, que se dote de apariencia de legalidad, un velo de legalidad o de justificación. Esa misma naturaleza, esa dirección de los actos que realiza alguien que quiere lavar activos, hace pues altamente difícil la detección real y prueba de un acto de lavado, porque se utilizan hasta los métodos lícitos, se echan mano de las herramientas jurídicamente permitidas por el derecho empresarial, los conceptos financieros, las herramientas financieras, contables y demás, para poder dotar de apariencia de licitud a ciertos activos. Ahí empieza el problema de su prueba. Recordemos entonces como un tercer punto, cuál es la estructura típica objetiva de un delito de lavado para poder luego centrar en cuáles son los elementos problemáticos para la prueba. La identificación de los sujetos activos normalmente no es un problema. Normalmente se acredita muy sencillamente. Normalmente tenemos prueba directa de quienes han intervenido en esos actos constitutivos de modalidades de lavado, como los actos de conversión, que no es otra cosa que la transformación del bien producto vinculado directamente al delito respecto a transformarse en otro bien, a convertirse en otro bien de naturaleza distinta, total o parcial. Entonces, esos actos de conversión, normalmente, como el lavador de activos pretende un velo de licitud, de apariencia de legalidad, entonces va a utilizar el sistema jurídico que le dote de cierta protección o de fe. Entonces va a usar los instrumentos notariales, va a usar el sistema registral, va a usar todos estos mecanismos que dotarían de cierta protección o de verificación de licitud a priori que lo protegerían, dotarían de apariencia de licitud estos actos. Y normalmente ahí van a estar claramente identificados
los sujetos activos intervinientes. Eso es lo normal. Exactamente habrán algunas excepciones, como en toda regla, en donde habrá pues autores mediatos o instigadores que no aparecen de manera fehaciente o directa en estos actos, que va a necesitar pues una investigación un poco más exhaustiva o profunda para poder identificarlos. Pero estos son la excepción. Normalmente, la regla es que podemos identificar a los sujetos intervinientes de una acción de lavado muy sencillamente. Las modalidades o actos de constitutivos del delito de lavado también son normalmente verificables con prueba directa, porque como les decía, se utiliza el sistema financiero, se utiliza el sistema notarial, el sistema registral, el sistema tributario, para poder empezar a construir una apariencia de licitud respecto de los activos. Entonces, el acto de comprar un bien, el acto de hacer transferencias de un bien, el acto de custodiar, guardar, administrar, utilizar un bien, pues va a ser normalmente eh, claramente detectable. Sobre todo en los primeros momentos, sobre todo en los primeros momentos de conversión y de transferencia, es mucho más sencillo la detección de estas modalidades. Pero si nosotros tenemos sujetos intervinientes en un acto de conversión, transferencia o de ocultamiento y tenencia, no tenemos delito de lavado todavía. Son actos neutros. La gente puede comprar y vender cosas, la gente puede tener en su posesión, utilizar o administrar ciertos bienes sin que eso constituya evidentemente delito. Lo que va a caracterizar o le va a dotar de la naturaleza delictiva a estos actos es pues el tercer elemento objetivo al que voy a hacer referencia, el origen ilícito. El origen ilícito de esos activos que son materia de actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia. O transporte, que es la modalidad que se ha separado con el decreto legislativo 1106 respecto de la ley primigenia del año 2002, que es la 27765. Entonces, el origen ilícito es el elemento normativo de la tipicidad objetiva que es el que nos trae problemas para su acreditación. Porque normalmente, al ser un elemento valorativo o normativo del tipo, recurrimos a una prueba indirecta, a la prueba indiciaria, para poder verificar. Si no se presenta el carácter ilícito en el origen de los activos, que son objeto de acciones como conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, pues no vamos a tener un delito de lavado. Vamos a tener acciones comunes permitidas por el derecho, muchas veces hasta eh, reforzadas por el derecho, y no tenemos una conducta pues típica penalmente de lavado. Entonces, este es el primer elemento y el más importante quizá, el que ha generado mayores discusiones para su verificación, su afirmación en cuanto a imputación y luego su prueba en cuanto a el problema probatorio o de valoración probatoria posterior. Evidentemente, en el lavado de activos se comparte el problema probatorio respecto del aspecto subjetivo o la faz subjetiva de la tipicidad que normalmente concurre en todos los tipos penales. El derecho penal o la teoría del delito siempre ha tenido, hasta la actualidad, tiene mucha discusión respecto de la posibilidad de acreditación y el cómo acreditar los aspectos subjetivos de la conducta típica, el dolo y los elementos subjetivos distintos del dolo en un delito de intención, por ejemplo, o un delito de tendencia intensificada, son los problemáticos. Ya han habido muchísimas eh, posturas, hay mucha doctrina referida a que estaríamos en la necesidad de abandonar alguno de los elementos del dolo para hablar solo de conocimiento y ya no de voluntad, porque ese es el aspecto más problemático de prueba, o solamente recurrir al criterio de imputación directa del, del dolo respecto de la narración o la tipicidad objetiva. Si tenemos tipicidad objetiva, entonces estamos en capacidad de imputar dolo. Punto.
Así de sencillo podrá ser. El delito de lavado hace hincapié en este problema probatorio debido a que nosotros tenemos la posibilidad de afirmar un delito de lavado a través de la imputación subjetiva dolosa, directa o dolosa eventual. Hay quienes muy interesantemente postulan que nuestra regulación estaría haciendo referencia a un dolo directo y también a una culpa a través de el mecanismo de la ignorancia deliberada. El doctor Raúl Pariona, por ejemplo, es uno de los partidarios de esta afirmación. Sin embargo, pues no tenemos todavía regulación de delito de lavado culposo, ¿no? El delito de lavado culposo no existe eh, regulado todavía en el Perú. Entonces, solamente tenemos las posibilidades de la afirmación de un carácter doloso directo o doloso eventual en la comisión e imputación del delito de lavado. Pero creo yo que podríamos, para no profundizar innecesariamente en este tema, o en este punto, por lo menos, como este es un problema que se comparte con la mayoría de tipos penales dolosos, podríamos llegar a la conclusión que creo que sería la correcta, referido a que el dolo sí pues se imputa, se atribuye siempre sobre hechos, sobre base empírica, ontológica, hechos externos que me permitan, sirviendo estos como base, como indicios, inferir y luego atribuir la conducta dolosa. En un delito de lavado, pues ciertamente será mucho más claro el hecho de atribuir una conducta dolosa con conocimiento y voluntad, siempre que pueda afirmar ese conocimiento y voluntad con los hechos circundantes al acto propio de lavado. La vinculación con otros sujetos, la imposibilidad de acreditar licitud de los bienes, el conocimiento de vinculación de los sujetos con actividades delictivas, la anomalía o la forma sospechosa en la que se realizan los actos. Es decir, hay muchas circunstancias o hechos secundarios que me pueden servir de base para luego construir, inferir y así atribuir el dolo, el carácter doloso de la conducta. En el delito de lavado de activos vamos a tener también ese problema, pero no voy a hacer énfasis en este porque es un problema que se comparte con el resto de tipos penales dolosos. ¿Ya? Muy bien. Y en el tema del el elemento subjetivo distinto del dolo, pues evidentemente también comparte los mismos problemas probatorios. Sin embargo, la modificación legislativa hecha en el delito de lavado de activos respecto del artículo 2, las modalidades de ocultamiento y tenencia, pues ya hacen innecesaria una referencia a una finalidad ulterior. Este elemento subjetivo distinto del dolo ha sido extirpado, ha sido eliminado de la construcción del artículo 2 mediante el decreto legislativo 1249 del año 2016. Desde ese momento, las modalidades de ocultamiento y tenencia en nuestro país ya no requieren imputar y probar la finalidad ulterior o el elemento de tendencia interna trascendente que caracteriza a los artículos primero y tercero de nuestra legislación especial. A este se le ha constituido ya entonces como un delito de aislamiento, un mandato de no conexión, de no vinculación con los activos de los que se pueda conocer o aún presumir que tienen una naturaleza delictiva. Pero ese puede ser materia, esa puede ser materia de otro conversatorio, estimados amigos. Muy bien. Entonces, la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que vino a zanjar, creo yo, con posibilidades de mejoramiento, claro está, el problema de pronunciamientos disímiles de la Corte Suprema en referencia a qué es lo que debemos probar, cómo debemos probar respecto de la autonomía del delito de lavado y su vinculación con un delito precedente o
o si el lavado es realmente un delito de conexión o referencia, si hay problemas con esa característica de delitos copenados, si habría problemas con nebis in idem, y todo ello se vino a resolver, creo yo, mejorable, es decir, perfeccionable hasta el momento, con la sentencia plenaria 1/2017. Esto en razón al pronunciamiento muy peligroso que se dio mediante la casación 92/2017 proveniente de Arequipa, ¿no? El caso del FBC Melgar, en donde nosotros como Fiscalía de Lavado de Activos, pues estábamos investigando a los partícipes, dirigentes, administradores e inversionistas del Club Melgar, y estos lograron pues una decisión en la Corte Suprema a través de esta casación 92/2017 Arequipa a su favor, fundando una excepción de improcedencia de acción, señalando pues que necesitábamos en un delito de lavado probar que un delito previo específico, un delito previo específico con todas sus características, es decir, teníamos que hacer investigación para acreditar primero qué delito se cometió, quiénes participaron, cuándo se cometió, qué producto tuvo ese delito, para luego recién pasar a investigar e imputar qué acciones de lavado se hicieron con ese producto del delito. Es más, se restringió la posibilidad de delitos generadores y se dijo que solamente podrían ser delitos generadores de acciones de lavado los delitos llamados graves, y cuáles consideraba César Inostroza Pariachi, que es el ponente de esa casación, pues aquellos que tenían una pena privativa de libertad severa, ¿no? Aquellos que tenían una pena alta. Y en este caso, como la vinculación del origen ilícito estaba relacionada a un fraude en la administración de personas jurídicas, pues se dijo en esa decisión que no era un delito de tal significancia, de tal severidad, eh, eh, de tal magnitud, que pueda considerarse un delito generador de acciones posteriores de lavado. Y así se fundó una excepción de improcedencia de acción. Evidentemente, el Ministerio Público, la Procuraduría Pública especializada de lavado de activos no se quedaron de brazos cruzados. Por eso es que se requirió que en aplicación del artículo 433 la Corte Suprema llame a, eh, a la emisión de una sentencia plenaria que pueda corregir estos errores de pronunciamiento, y luego del debate nace la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que ciertamente es la primera sentencia plenaria casatoria emitida a la luz del nuevo Código Procesal Penal. Y aquí se aprovechó para zanjar todos esos puntos de interpretativos, de imputación y probatorios del delito de lavado, y además fijar otros caracteres aplicables al resto del proceso penal, por ejemplo, estándares probatorios, ¿no?, para cada una de las etapas. Sin embargo, no es dato menor hacerles conocer que hace muy poco el Juzgado Constitucional y la Sala Constitucional, si no me equivoco, de Lima, ya habría fundado una acción de amparo anulando esa casación. Es decir, todo aquel que cite ya la casación 92/2017 de Arequipa, emitida por Inostroza Pariachi, pues tiene que saber que la misma ya fue declarada nula. ¿Sí? Además de haberle quitado el carácter vinculante, eh, la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ahora ya es nula la decisión completa, la 92/2017. Y se encuentra a portas de emitirse una nueva decisión por parte de la Sala Suprema correspondiente. ¿No? Entonces la casación de Inostroza pues ya ha pasado a ser solamente un hito histórico en este desarrollo de discusión o argumentación respecto de la autonomía y limitaciones probatorias del delito de lavado. Pasando entonces eso, la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que actualmente nos rige por su carácter vinculante, señaló en el fundamento jurídico 12 que para admitir judicialmente una imputación por delito de lavado,
y habilitar entonces su procesamiento, solo necesitamos cumplir con los siguientes presupuestos. Primero, identificar una operación o transacción inusual o sospechosa. Solo necesitamos verificar que esa operación o transacción que identifiquemos, que podamos vislumbrar en la investigación, es de carácter inusual, es sospechosa en sí por la forma en la que se realiza, por el tiempo en que se realiza, por cualquier razón que le dé ese carácter de inusual o sospechoso. O, mejor, porque podría ser concurrente o podría ser disyuntivo, o un incremento patrimonial anómalo o injustificado. El desbalance patrimonial o el incremento patrimonial no justificado también podría ser un indicativo esencial para la afirmación de un delito de lavado. El primer rubro, entonces, de los tres que regula la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que en realidad son el resumen o la reestructuración de 5 indicios que postulaba el Acuerdo Plenario 3/2010, antes dictado por la Corte Suprema también, refiere pues en su primer estamento que en su primer análisis, en su primer requisito, en su primer criterio de admisión de una imputación por delito de lavado, esa identificación de operaciones sospechosas, inusuales o de incremento patrimonial no justificado. Ahora, ¿es suficiente eso? ¿Encontrar operaciones inusuales, operaciones sospechosas o encontrar desbalance patrimonial? No, el tener dinero sin justificar no es delito de lavado. Solo es uno de los indicativos que pueden servirnos para afirmar un delito de lavado. Segundo elemento, tenemos que verificar la adscripción, la subsunción con alguno de los conceptos, modalidades típicas previstas en los artículos 1, 2 o 3 del Decreto Legislativo 1106 y sus modificaciones. Tenemos que buscar que esos hechos que hemos identificado y alguna acción realizada por el sujeto se subsuma, tenga congruencia, tenga verificación, realización en alguno de los supuestos de hecho previstos en la norma especializada de delito de lavado de activos. Dos elementos entonces. Hasta aquí, dos elementos de carácter objetivo, ¿cierto? Operaciones inusuales, sospechosas o desbalance patrimonial. Segundo, la verificación o correlación de estas acciones con alguna de las modalidades típicas del delito de lavado. El tercer elemento o requisito o presupuesto para poder admitir judicialmente una causa por delito de lavado es el aspecto subjetivo. Y ese aspecto subjetivo se va a configurar con el señalamiento o el expresar los indicios o señales de alerta que permiten imputar el conocimiento o una inferencia razonable sobre el potencial origen ilícito de los activos. Como nuestra norma acepta el dolo directo y el dolo eventual, pues solo tengo que dar indicativos, solo tengo que dar razones sustentadas evidentemente en hechos externos, en hechos que rodean el acto de lavado, para poder inferir que el sujeto actuó con conocimiento y voluntad, conocimiento directo o conocimiento presunto, razonable, de la ilicitud de los activos. No necesito verificar, imputar y menos probar que el sujeto conocía de un delito generador específico. No necesito imputar y probar que el sujeto conocía que los activos provenían de un acto específico de tráfico ilícito de drogas, que provenían de un acto específico de un delito contra el patrimonio, que provenían específicamente de algún acto de cohecho. No, no necesito acreditar eso. Lo único que necesito acreditar es que el sujeto conocía o podía presumir razonablemente que los activos con los cuales se involucró, con los cuales realizó alguna de las conductas típicas, tenía una vinculación razonable con un origen ilícito genérico, en general. Muy bien. Ahora, el fundamento jurídico 19 nos sirve también para delimitar este tema de cómo lo vamos a probar y el cómo lo vamos a probar. El origen ilícito del dinero, bienes, efectos o ganancias respecto de los cuales el sujeto activo conoce o debía presumir su ilicitud. Ambas modalidades de dolo son reguladas o puestas en relieve por el fundamento jurídico 19
de la sentencia plenaria casatoria. Descarta, entonces, que la especificidad de un delito previo, para ya cerrar la discusión del mal llamado delito previo como elemento del tipo del delito de lavado, no es el delito previo un elemento del tipo de lavado. El origen ilícito de los activos, de manera genérica, sí lo es. El elemento normativo del tipo de lavado sí es la actividad genérica delictiva, pero no un delito específico previo. Y así lo dice tajantemente la sentencia plenaria casatoria. Ahora, ya delimitado el problema, tenemos que acreditar ese origen ilícito, genérico, por lo menos, de los activos que son objeto de acciones de lavado. ¿Qué vamos a usar normalmente? Ya adelantamos que la prueba indiciaria o la prueba indirecta es la que nos sirve naturalmente para llegar a la conclusión probatoria positiva de su verificación. Pero la prueba indiciaria no es un tipo de prueba diferente, no es más que un método probatorio, no es pues un medio de prueba tampoco. No es a la par no estaría dentro del catálogo de el testimonio, la prueba pericial, la prueba documental y la prueba indiciaria. No, la prueba indiciaria no es un medio probatorio, es un método probatorio de igual entidad que la prueba directa. El artículo 158.3 de nuestro Código Procesal Penal vigente establece cuál es el mecanismo de construcción de una prueba indiciaria. Primero, que el hecho base o indicio esté probado debidamente, que exista una inferencia entre el hecho base y el hecho consecuencia, el hecho que quiero dar por probado, que sería el origen ilícito de los activos, y este puente inferencial esté constituido por reglas de la lógica, de la ciencia o máximas de experiencia. Y tercer elemento de la prueba por indicios o el método probatorio indiciario, que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, y que no se presenten contra indicios razonables, contra indicios consistentes. Si se presentan contra indicios consistentes, entonces no tendré posibilidad de construir fiablemente el esquema probatorio indiciario. Desde los primeros instrumentos internacionales que reclamaban la regulación del delito de lavado, ya se hacía referencia a la necesidad de acudir al método probatorio indiciario para dar por probado un delito de lavado. Ya se avisoraba su complejidad probatoria y ya se adelantaba la necesidad de acudir a estos indicios para poder dar por probado. Michele Tarufo habla pues de que así sea un elemento valorativo, un elemento normativo de un tipo penal, siempre va a tener un sostén o una base empírica, una base ontológica, un hecho externo del cual podamos, luego de la valoración, poder afirmar su verificación en el caso concreto, ¿no? Su prueba. ¿Se pueden probar los elementos normativos o valorativos del tipo? Claro que sí. Sí es posible probarlos a través de prueba indiciaria normalmente, pero sobre la base de hechos que serán los indicios o hechos base que tienen que estar probados, normalmente con prueba indirecta. Perdón, con prueba directa. Los hechos base con prueba directa para luego de la inferencia probatoria, los hechos consecuencia estén probados a través del método probatorio inicial. Ese carácter de hecho valorativo, como llama Michele Tarufo, a estos elementos valorativos o normativos de los tipos o de los conceptos o dispositivos jurídicos en general, sí, pues solamente podrían expresarse como probados verificando su carácter esencial. Por ejemplo, el carácter de ajeno en los delitos contra el patrimonio, del hurto, por ejemplo, esa cualidad de ajeno del bien, ¿cómo la doy por probada? Verificando la no propiedad del bien por parte del sujeto. Si descarto la propiedad del bien por parte del sujeto activo de la conducta, pues ya tendré por probado el concepto de ajenidad. ¿O es acaso necesario que tenga que encontrar al propietario? Que tenga que encontrar o afirmar la propiedad real de otra persona. Podría tener una ajenidad
probada, verificada, con la sola verificación de no propiedad por parte del sujeto tenedor, del sujeto poseedor en ese momento del bien. En la receptación, por ejemplo, tendría que encontrar o conocer realmente la identidad de la víctima del delito contra el patrimonio inicial, o solo con la verificación de los elementos de la receptación ya puedo tener un delito completo. En el delito de receptación nunca ha habido problema, ¿no?, respecto de exigir que se verifique, se identifique completamente y al detalle cuál es el delito generador, de qué hurto se produjo el activo, de qué robo. No hubo nunca una discusión similar. Siempre hemos aceptado que el delito de receptación, por ejemplo, que es un delito de conexión muy vinculado a la construcción que tiene el delito de lavado, siempre hemos aceptado en ese delito que la sola verificación o exclusión de otros orígenes ya nos lleve a constatar el delito de receptación. De igual forma en el delito de lavado. El origen ilícito lo vamos a poder afirmar descartando orígenes lícitos. Si nosotros descartamos orígenes o explicaciones lícitas que justifiquen esas acciones o ese patrimonio inicialmente no justificado, pues, o hay una explicación lícita que se erige igual de razonable que la explicación ilícita, pues no vamos a tener un caso de lavado que pueda llegar a un puerto o a un puerto positivo, ¿sí?, a una condena. Entonces, nosotros podemos verificar el origen ilícito con la prueba de descarte de los orígenes lícitos posibles de esos activos, sin necesidad de verificar, perdón, sin necesidad de verificar el delito concreto del cual habrían sido eh, producto. Y eso estaría acorde con la autonomía del delito de lavado de activos que ya ha sido bien reafirmada por la sentencia plenaria casatoria. La prueba indiciaria o la prueba indirecta no tienen diferencia epistemológica o de carácter epistémico. Ambas pueden servir en el mismo nivel epistémico con el mismo valor para dar por acreditada una proposición fáctica. La única diferencia, como decía Manuel Miranda Strampes, que fue recogido por la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1158-2018, es pues la cantidad de pasos inferenciales que se tienen que realizar en la prueba o en el método de probatorio indiciario. No hay otra diferencia sustancial entre la prueba indiciaria y la prueba directa, para que no quede ninguna duda respecto de esa mala conciencia referida a que la prueba indiciaria tendría menos valor epistémico que la prueba directa. No es así. Muy bien. Un dato interesante que tenemos que rescatar para poder conformar el aspecto probatorio de un elemento normativo como el origen ilícito de los activos en el delito que estamos analizando, es pues que esos hechos base que sirven de sostén para ser ligados a través de la inferencia probatoria y permitirnos afirmar la presencia del hecho consecuencia, que es el hecho que forma parte del tipo el origen ilícito, el doctor San Martín Castro, correctamente creo, ha descartado que estos hechos base puedan ser a su vez probados por prueba indicial, sino que necesitan ser probados por prueba directa y luego sometidos a esa ligazón, a ese pegamento inferencial con el hecho consecuencia para poder recién dar por probado el origen ilícito del delito de lavado, por ejemplo. No pueden ser producto entonces de cadenas de pruebas indiciarias para poder recién llegar a la verificación de un elemento normativo como el origen ilícito. La estructura de la prueba indiciaria, pues es esta, ¿no? El hecho base o indiciario, que es un hecho externo que rodea normalmente el suceso y que permite extraer un sustrato importante de información que, utilizando el razonamiento inferencial, el puente inferencial constituido por reglas de la lógica, ciencia o experiencia, me lleve a
verificar la presencia de un hecho indiciado, un hecho consecuencia, que es normalmente parte del tipo penal ya. En este caso, es el origen ilícito de los activos. ¿Correcto? Este es el esquema que nosotros tenemos que utilizar para plantear la acreditación del elemento normativo origen ilícito de los activos en el delito en análisis. Y esto es lo que está regulado en el artículo 158.3 de nuestro Código Procesal. El enlace inferencial que mayores problemas ha traído es el de las máximas de experiencia. Las reglas de la ciencia y de la lógica, normalmente por estar sostenidas en conocimientos muy fácilmente verificables, las reglas de la ciencia, pues evidentemente tienen un sostén luego de haber transitado por el método científico, por la evaluación por pares y demás niveles de filtro epistémico o epistemológico, de valor, ¿no? De consistencia epistémica. Las reglas de la lógica igual formalmente se sostienen en todo un análisis lógico de validez, mientras que las máximas de experiencia son las que han tenido siempre el mayor problema epistémico debido a que se constituyen como generalidades o reglas pues, de posible generalización que podrían no ser adecuadamente utilizadas porque pueden ser confundidas con prejuicios, con opiniones adelantadas, con conjeturas simples, con malas conciencias, como se dice, ¿no? O con malas intenciones, simplemente por algunos operadores jurídicos. Hay muchísimos casos de relieve coyuntural en donde se han puesto en discusión la utilización de máximas de experiencia por parte de la Corte Suprema. Es más, respecto de varios casos, el hecho del desarmador en la parte de atrás, el hecho de la truza roja, el hecho de los datos al ingresar al hotel, muchísimos, el hecho de que el engañado normalmente manda matar al infiel, es decir, máximas de experiencia que no tienen en estricto un sostén real, también son un riesgo en el delito de lavado, ¿no? En el delito de lavado de activos también se utilizan equivocadamente, eh, en gran parte de casos, máximas de experiencia, llamadas máximas de experiencia que no vienen a ser otra cosa realmente que simplemente prejuicios o vagas opiniones personales, quizá, de los operadores. El, las máximas de experiencia, para no ingresar mucho tampoco en este tema, deben entenderse como esas reglas de regularidad o de generalidad, de que normalmente pasa algo si tenemos un suceso inicial. Si tenemos una situación inicial, normalmente nos lleva a una información secundaria. Eso es lo que debemos entender como máxima de experiencia, pero con un criterio de generalización pues importante, casi incontrovertible. Si es así, la máxima de experiencia podrá tener una validez para ser utilizada para dar eh, crédito, para verificar probatoriamente un elemento normativo del tipo como el origen ilícito de los activos. El nivel de solidez se determina a través del contexto en el que se utiliza la máxima de experiencia, el cómo se construye como regla judicial al caso concreto. En el lavado de activos tendrá que verificarse pues todos los aspectos importantes que puedan servir para construir la máxima de experiencia y luego de eso servir como puente inferencial para determinar la presencia o no del elemento normativo del tipo origen ilícito o los aspectos subjetivos del tipo, el conocimiento y voluntad de ese origen ilícito, o es más, el elemento de tendencia, del elemento de tendencia trascendente o delito de intención, referido a esa finalidad ulterior de evitar el conocimiento de su origen, evitar su incautación o decomiso. Muy bien. El fundamento jurídico 20 nos dice claramente entonces que cómo tenemos que probar o qué tenemos que probar para afirmar el origen ilícito. No tenemos que exigir la plena probancia de un ilícito penal concreto y determinado, sino, ¿qué tenemos que probar? La actividad delictiva de modo genérico, que permita
la exclusión de otros posibles orígenes. Si podemos acreditar la actividad delictiva de modo genérico, ¿y cómo se hace eso? Excluyendo otros posibles orígenes lícitos, tenemos ya la posibilidad de afirmar como probado el origen ilícito como elemento normativo del delito de lavado. Posteriormente a la sentencia plenaria casatoria, la Corte Suprema ha venido reafirmando esto a través del denominado triple pilar indiciario. La sentencia plenaria casatoria lo mencionó en el Fundamento Jurídico 21 y luego la Corte Suprema lo ha refrendado en varias ejecutorias supremas. Una de las últimas que me viene a la mente es el caso Ceballos, por ejemplo. El caso Ceballos es uno de los más representativos en los cuales se ha utilizado, se ha dejado claro nuevamente o reafirmado el triple pilar indiciario para la acreditación de un caso de lavado. ¿Qué necesitamos acreditar? Según el triple pilar indiciario esbozado por la Corte Suprema, incrementos inusuales o injustificados del patrimonio o actividades anómalas. 2. Inexistencia de actividades lícitas que justifiquen ello. Les decía, nuestra actividad probatoria tiene que estar también destinada a descartar explicaciones lícitas, porque no tenemos muchas veces la posibilidad y tampoco la necesidad jurídica de acreditar un delito específico previo, pero sí tenemos que descartar toda explicación lícita. Tercer elemento, vínculo o conexión con actividades delictivas o personas vinculadas a estas. Si puedo vincular al sujeto que estoy investigando respecto de un acto de lavado lo vinculo a él con actividades delictivas o con personas vinculadas a actividades delictivas, puedo tener un indicativo más que unido a los otros dos puede llevarme a tener una información suficiente ligada a los puentes inferenciales a determinar finalmente que el origen ilícito de los activos está plenamente acreditado. Eso, con los otros elementos típicos que normalmente son obtenidos con prueba directa, nos da la posibilidad de afirmar un caso de lavado de activos. ¿Qué otros indicios se han podido enumerar como recurrentes de verificación o presencia en un lavado de activos? No son los únicos, no es un catálogo cerrado, se van incrementando porque son hechos base que nos permiten luego de un recorrido inferencial afirmar un hecho consecuencia. El incremento patrimonial no justificado, el desbalance patrimonial, que no es suficiente para afirmar un delito de lavado, garantías de préstamos, depósitos a plazo, compra de bienes ostentosos, cartas de crédito con garantías en bancos offshore, paraísos fiscales, seguros ficticios, ¿no? Seguros con devolución, préstamos entre empresas, la matriz y las filiales, los holding, empiezan a hacer transferencias entre las empresas para hacer difícil el rastreo del dinero, infravaloración de venta de bienes, para justificar ¿qué? Mayor renta, mayor ganancia, comercio de obras de arte, en donde tenemos el problema de la valoración indefinida, cualquiera le puede poner un valor que le dé la gana a este tipo de obras, a este tipo de bienes, entonces es harto difícil verificar si en este acto ha habido o no la inyección de dinero ilícito, inversiones a pérdida en empresas, las apuestas, los casinos son un contexto de alerta para el delito de lavado, uso de paraísos fiscales, que de por sí no está prohibido, pero puede ser un indicativo de un caso de lavado, empresas fachada de papel, inexistencia de negocios o ingresos que justifiquen los gastos, operaciones inusuales, ¿no? Ausencia de explicación razonable. Esto es lo que hemos catalogado como el indicio de mala justificación, a pesar de todos los problemas de autoincriminación que conlleva, la Corte Suprema se ha saltado la discusión diciendo que, bueno, nunca va a justificar una condena por sí solo, sino solamente va a servir como un indicio adicional, luego de verificada la responsabilidad del sujeto, la ausencia de una explicación razonable o de mala justificación solo va a servir para reforzar esa conclusión probatoria de condena que ya habría sido objeto de arribo, ¿no? Y el indicio de vinculación con actividades ilícitas o personas vinculadas con actividades ilícitas. Estos
son algunos de los ejemplos de indicios que pueden ser utilizados en el delito de lavado para su acreditación. No son los únicos, van a seguir presentándose nuevos con la investigación y el análisis que hagan las entidades especializadas como Gafi, como la SBS en nuestro país, ¿no? Hay muchísimas tipologías que ha reconocido ya Gafi, UIF, la SBS, y que sirven también para nosotros los que investigamos delitos de lavado como un hecho base o puente inferencial aún, como regla de la ciencia o regla de la experiencia criminalística, para poder llegar a la conclusión de que con la presencia de alguna de estas tipologías puedo llegar a afirmar que hay un caso de lavado. Obviamente tiene que concurrir con otros indicativos porque hay una necesidad de contingencia y convergencia y pluralidad de indicios para poder afirmar contundentemente la presencia del delito. Muy bien, estimados amigos.